¿En dónde estaba Jesús los 3 días entre su muerte y resurrección? Un pasaje clave en la discusión sobre dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección es 1 de Pedro 3, 18 al 19. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra espíritu se refiere al Espíritu de Cristo. El contraste es entre su carne y espíritu, y no entre la carne de Cristo y el Espíritu Santo. La carne de Cristo murió, pero su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, por supuesto, pero su espíritu, habiendo partido en el momento de su muerte, estuvo en otro lugar durante esos 3 días. Pedro da un poco de información específica sobre lo que sucedió en esos 3 días entre la muerte de Jesús y la resurrección. La Biblia dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. La palabra griega utilizada significa simplemente que Jesús anunció un mensaje. Jesús sufrió y murió en la cruz, su cuerpo fue llevado a la muerte. Pero su espíritu fue vivificado y lo rindió al Padre. De acuerdo con Pedro, en algún momento entre su muerte y su resurrección, Jesús hizo una proclamación especial a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban estos espíritus encarcelados con los que Jesús habló entre su muerte y resurrección? En ningún lugar de la Biblia se nos dice que Jesús visitó el infierno. La idea de que Jesús fue al infierno para continuar su sufrimiento no es bíblica. Su sufrimiento terminó cuando en la cruz dijo: consumado es. Hechos 2:31 dice que él fue al Hades, pero el Hades no es el infierno. En el original del griego, la palabra Hades se refiere a la esfera de la muerte, un lugar temporal en donde los muertos esperan la resurrección. En Apocalipsis 20:11 al 15, la Nueva Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional hacen una clara distinción entre el Hades y el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar permanente y final de juicio para los perdidos. El Hades es un lugar temporal tanto para los perdidos como para los santos del Antiguo Testamento. Nuestro Señor rindió su espíritu al Padre, murió y entró en el paraíso, como había prometido al ladrón en la cruz. En algún momento entre la muerte y la resurrección, visitó la esfera de la muerte en donde pronunció un mensaje a los seres espirituales, posiblemente ángeles caídos. Estos probablemente fueron encarcelados porque de alguna manera estaban involucrados en un pecado grave antes del diluvio en el tiempo de Noé. Pedro no nos dijo lo que Jesús proclamó a estos espíritus encarcelados, pero este no podía ser un mensaje de redención, debido a que los ángeles no pueden ser salvos. Fue probablemente una declaración de victoria sobre Satanás y sus huestes. Efesios 4 versículos del 8 al 10 puede dar otra pista sobre las actividades de Jesús en los 3 días entre su muerte y resurrección. Citando el Salmo 68:18, Pablo dice de Cristo: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. La Nueva Traducción Viviente dice que Cristo llevó a una multitud de cautivos. Esto podría referirse a un evento no descrito en otra parte de la Escritura. Es decir, que Cristo fue al paraíso y llevó al cielo a todos aquellos que habían creído en él, previo a su muerte. En otras palabras, después de asegurar su salvación en la cruz, Jesús trajo a Abraham, David, Josué, Daniel, el mendigo Lázaro, el ladrón en la cruz, y a todos los demás que habían sido justificados previamente por la fe, y los condujo del Hades a su nuevo hogar espiritual. Todo eso para decir que la Biblia no es enteramente clara acerca de lo que Jesús hizo exactamente los 3 días entre su muerte y resurrección. Por lo que podemos decir, él hizo 2 cosas. Consoló a los santos difuntos y los llevó a su hogar eterno, y proclamó su victoria sobre los ángeles caídos que están en prisión. Lo que podemos saber con seguridad es que Jesús no estaba dando a la gente una segunda oportunidad para la salvación. La Biblia nos dice que nosotros nos vamos a enfrentar al juicio después de la muerte, no a una segunda oportunidad. Además, Jesús no estaba sufriendo en el infierno. Su obra de redención fue terminada en la cruz. En nuestro sitio web puedes encontrar respuestas más completas a esta y muchas otras preguntas. Si esta respuesta te fue de ayuda, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir al tanto de nuestro contenido.